9:30 en punto. Vamos a recibir a continuación a nuestro siguiente invitado y amigo también de Capañán, que ha decidido colaborar con este proyecto. Él es una persona que ha dedicado gran parte de su vida a la recuperación de nuestro patrimonio arqueológico prehispánico, el doctor Eduardo Almeida, arqueólogo muy reconocido. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Buenas tardes a todos. Quiero en primer lugar hacerles saber que tengo mucha satisfacción de dirigirme a ustedes en esta tarde para explicar los hallazgos arqueológicos relacionados con la actividad textil que se hicieron hace algunos años en una investigación que la dirigí en los programas de investigación que realizaba el Museo del Banco Central del Ecuador. Este sitio, cuya información les he entregado en una hojita, hoy está prácticamente abandonado, después de que el Estado, a través del Museo del Banco Central, invirtiera ingentes recursos para descubrirlo, investigarlo y difundirlo a través de todos los informes, publicaciones y libros que se han hecho de esta investigación. Esperemos que dentro de poco las entidades que manejan el patrimonio cultural, el FONSAL, el INPC o el Ministerio de Cultura, le pongan atención a este sitio que está apenas a 30 kilómetros al norte de Quito. Es uno de los pocos vestigios arqueológicos al que se puede llegar en auto y conocerlo de una manera fácil. Es uno de los pocos sitios en el área andina, que tiene una colección de herramientas textiles trabajadas en hueso, recuperadas de manera sistemática, de manera científica. Piensen ustedes que el Museo del Banco Central, hoy Museo Nacional, porque ha pasado ya al Ministerio de Cultura, guarda en sus reservas más de 50.000 objetos del pasado. Pero esos objetos han sido comprados, han sido adquiridos por dinero a coleccionistas, a huaqueros, a buscadores de tesoros. Otra cosa es la información que sale de una investigación científica. Y entre esos 50.000 objetos está la colección que yo obtuve, que suma aproximadamente 500 piezas, están inventariadas y en las reservas del Museo Nacional, que algún día deberán ser expuestas al público. Hoy voy a tener el agrado de mostrarles algo de este material y espero que sea de interés de ustedes. Antes que esto, el PowerPoint. Está como PowerPoint, como revista. Hay un PowerPoint que dice textil UTP. Bueno, ya lo han dicho, gracias por la presentación. Mi nombre es Eduardo Almeida, mi profesión arqueólogo y soy profesor de la Universidad Tecnológica Equinocial. Mi trabajo en los últimos 30 años ha estado enfocado a la investigación del pasado antiguo del Ecuador y fundamentalmente a esta época de contacto entre el mundo europeo y el mundo indígena andino, la época incaica. En ese contexto es que se enmarca el sitio arqueológico de Rumicucho. A esta charla he denominado Artesanía Textil en el sitio arqueológico, que está, como he dicho, apenas a 30 kilómetros al norte de la ciudad de Quito. ¿Sí?
Primero, es importante que nos ubiquemos en un concepto teórico sobre lo que es la cultura, para tener el criterio más apropiado de dónde ubicar la actividad textil. La cultura, en cierta forma, es un sistema de normas que permiten al ser humano enfrentar el desafío frente al medio físico en el cual vive y en el que se encuentra también el ser humano, o sea, los otros. La cultura es un sistema integrado de conocimientos, de normas que se transmiten de generación en generación. Es acumulativa, es dinámica, es funcional, es simbólica, pero existe consustancial al ser humano. Son conocimientos, primero conocimientos y luego que se convierten en acciones. Entonces la suma de acciones y conocimientos es lo que hace que los seres humanos elaboremos objetos, ideas, teorías, metodologías o lo que fuere para enfrentar nuestras vidas. ¿Sí? Estos conocimientos, de acuerdo a la antropología, pueden ser agrupados en tres grandes categorías. Hay unos conocimientos que están relacionados con el mundo de la tecnología. Un autor, un antropólogo americano, Marvin Harris, dice: son conocimientos que corresponden al mundo de la infraestructura. El otro sector, los conocimientos del mundo social. Y el otro sector, los conocimientos del mundo ideológico. En estas tres categorías se enmarca todo lo que los seres humanos hacemos, pensamos y somos. En cualquier cultura, en cualquier tiempo, en cualquier espacio. En la tecnología están todos los conocimientos que nos permiten sobrevivir, la producción, las técnicas para obtener alimentos, para almacenarlos, para procesarlos, para guardarlos, para distribuirlos. Están los conocimientos relacionados con la supervivencia de la especie humana, la reproducción, el permanente intento de que los seres humanos vivan de acuerdo a sus costumbres y a sus normas para garantizar la supervivencia de la especie. Está el vestido, está la vivienda, las herramientas, las armas, todo lo que tiene una evidencia fáctica entra en el mundo de la tecnología. Y en la arqueología es importante hacer esta distinción porque en un sitio arqueológico puede desaparecer lo social, puede desaparecer lo ideológico, lo único que queda es lo material, lo tecnológico. Y a ese testimonio tecnológico hay que hacerle hablar para reconstruir todas las facetas de una cultura desaparecida. Consecuentemente, cuando yo me refiera a las herramientas de uso textil en el sitio que lo investigué, indudablemente detrás de esas herramientas está una sociedad, está un sistema político, está un sistema económico, están unas creencias, está una religión, está una manera de entender el mundo, que es la simbología. En los conocimientos sociales se encuentran todos los aspectos relacionados con el individuo en cuanto integrante de un colectivo comunitario, de un colectivo social, es decir, la familia. Están las formas de organización de la sociedad, desde las más primigenias hasta las más elaboradas. La horda, la tribu, el señorío étnico, el imperio, la confederación o el Estado. En el conocimiento social están también los sistemas económicos que ayudan a los pueblos a que accedan a los recursos de subsistencia. En las sociedades indígenas prehispánicas, por ejemplo, qué tan importante fueron los vindalaes, los yungos en la época del contacto para mantener un sistema de acceso a los recursos naturales procedentes de distintas ecologías. Y esta dualidad de conocimiento se complementa con lo ideológico. Lo ideológico apunta a solidificar criterios que permiten al ser humano vincularse con el mundo de lo espiritual, con el mundo de lo trascendente. Aquí entra la religión, la filosofía, el arte, la diversión, el juego,
todo aquello que los seres humanos también tenemos que realizarlo en la vida, porque la vida no es solo un consumir alimentos y vivir, sino también divertirse y realizar otras tareas de contenido trascendente. Entonces, en este esquema, cuando nosotros queremos reconstruir las tradiciones textiles, las tradiciones artesanales, obviamente tenemos que apuntarle a lo primero, a lo tecnológico. Y si lo otro ha desaparecido, he dicho que la cultura es un sistema, es decir, lo que ocurre en un campo tiene injerencia en nosotros. Lo tecnológico es la variable independiente, lo social y lo ideológico son las variables dependientes. Es factible, consecuentemente, reconstruir el pasado de una sociedad a partir del análisis e interpretación de los materiales que se encuentran en un sitio del pasado. La artesanía textil, por lo tanto, permite que los seres humanos garanticen la protección de su cuerpo, de su anatomía. Permite que los seres humanos puedan disponer de unos implementos para supervivir frente a la naturaleza y a todos los peligros que ésta tiene. Pero además de eso, la actividad textil y su consecuente elaboración de vestimentas o de prendas es un objeto de arte. La artesanía textil, los objetos son ceremoniales, han tenido un valor simbólico, también han sido objetos de comercio, objetos de intercambio. Los objetos textiles han sido también medios para pagar tributos. En el mundo andino, los tributos se pagaban por tejidos y el Estado acumulaba en los grandes depósitos, en las colcas, no solamente alimentos, sino también tejidos. Entonces, el tejido, más allá, si es que queremos ubicarnos en la cosmovisión andina, más allá de su función material, es un elemento que tiene distintas connotaciones en las sociedades indígenas. ¿Sí? Si queremos hacer una mirada retrospectiva de cuándo empezó esta tradición de elaborar objetos textiles en el Ecuador prehispánico, podríamos un poco intentar una explicación de acuerdo a lo que se exhibe en los museos y lo que nos dice la arqueología. Ustedes saben que el pasado está dividido en periodos, en etapas en las cuales se manifiestan ciertas características culturales uniformes. Esas características llevan a definir a culturas que alcanzaron un mismo nivel de desarrollo. En este caso, lo que se usa en los museos es esta cronología. Un periodo, el más antiguo, el paleolítico o paleoindio, 11.000 años antes de Cristo, no hay registro de vestimentas, no hay registro de textiles. En esta época se supone o inferimos que el ser humano, en una etapa de cazador y recolector, apenas si pudo tener acceso a las pieles de los animales, tal vez a las fibras vegetales, para elaborar ciertas prendas que le permitieran cubrir sus cuerpos y protegerse del intenso frío que dominaba los Andes en esa época. Recordemos que hace 12.000 años, hace 13.000 años, la Sierra del Ecuador todavía soportaba los efectos del fenómeno glacial. Las últimas glaciaciones se sentían todavía en el clima de la región interandina y la temperatura media debió ser mucho más baja de lo que es hoy en la actualidad. En esa cronología observamos que recién en el año 4000 antes de Cristo es cuando aparecen los primeros indicios del conocimiento del algodón, fundamentalmente en sitios arqueológicos de la costa del Ecuador. Son las culturas formativas, por ejemplo, las evidencias halladas en el sitio de Valdivia, que constituye una sociedad de agricultores sedentarios con conocimiento de cerámica, en donde están los primeros indicios de la actividad textil en el Ecuador prehispánico.
indicios se reducen fundamentalmente a 3 elementos. Por ejemplo, Jorge Marcos, que es un arqueólogo que trabajó en el sitio Real Alto, encontró una impronta de textil, es decir, un fragmento de barro con una huella de una tela que quedó impresa en ese fragmento de barro. Esto quiere decir que hace ya 6.000 años en Valdivia se utilizaba el telar vertical. La fibra, la materia prima indispensable, era indudablemente el algodón. También otro testimonio constituye la cordelería. En Valdivia hay vestigios de anzuelos trabajados en concha, lo que supone pues la existencia de cordeles, aparte de una decoración alfarera que también se conoce como la impresión de cuerda, que está adornando los recipientes de las vasijas del sitio Valdivia, indican la existencia de los cordeles. El otro testimonio está relacionado con la forma de hilado del algodón. En Valdivia se han encontrado los torteros de uso, estos discos de cerámica o de piedra que podían ser también, que servían para procesar esta materia prima y convertirla en hilos y luego usarla en el telar. Una tercera etapa, en el 500 a.C., en el desarrollo regional, la artesanía textil continúa, probablemente con mayor perfeccionamiento, con mayor técnica, pero en esta época es importante la incorporación de metales preciosos. Aparece el uso del oro, la plata, el platino, pero continúa el uso fundamental del algodón. No hay todavía suficientes indicios como para afirmar que los camélidos sudamericanos ya eran conocidos en la época del desarrollo regional. Un indicio lo tenemos en Cotocollao, un sitio que fue excavado, investigado por el Museo del Banco Central en los años 80. Ahí se encontraron huesos de llamas y de alpacas. Probablemente ese es el testimonio más antiguo que se tenga del comienzo del uso de las fibras animales en actividades textiles, pero obviamente son indicios todavía muy pobres. Luego tenemos el periodo de integración, en la época casi ya cercana al periodo incaico, se populariza la fibra de los camélidos sudamericanos, y en la época inca prácticamente van a ser estas dos materias primas las que dominen el tejido en todo el territorio del Ecuador prehispánico, es decir, el algodón y la fibra de los camélidos. Siguiente. Bueno, concomitantemente con el desarrollo de los textiles aparece también el adorno. El adorno es un elemento que está presente en las sociedades indígenas de una manera muy clara desde el periodo arcaico, en el sitio Las Vegas, aproximadamente 7.000 años antes de Cristo. Los primeros indicios de adorno están en aquel hallazgo que se bautizó con el nombre de los amantes de Zumpa, en la península de Santa Elena. Ahí se encontraron objetos trabajados en conchas, se encontraron pigmentos vegetales, pigmentos minerales que fueron colocados como ofrendas fúnebres en este enterramiento que ahora se lo puede conocer ahí en un museo de sitio. Entonces, los adornos desde épocas prehispánicas van a tener un desarrollo paralelo a la actividad textil. En el formativo se amplía el horizonte de materias primas para elaborar adornos en conchas, en hueso, en madera, en concha, por ejemplo, en las colecciones arqueológicas recuperadas de excavaciones de Real Alto, de Salango, de la Isla de la Plata. Es admirable el uso que se le dio a la concha Spondylus como materia prima para adornos, a la concha madreperla y al Strombus, aparte de otras variedades que también servían para hacer implementos ornamentales. En el desarrollo regional, los adornos van a estar complementados sobre todo con el uso de los metales. El uso del oro, la plata, el platino. El oro se sabe que era obtenido mediante
el lavado de arenas auríferas en los ríos, por ejemplo en Esmeraldas, La Torita, el oro se extraía de la playa o de los ríos. En el caso de la zona sur, por ejemplo, en la zona de Azuay, Cañar, el oro procedía de minas que se excavaban en las montañas. También se utilizó el platino. No hay minas de platino en el Ecuador. Parece que este mineral venía desde el sur de Colombia, lo mismo que las piedras preciosas como las esmeraldas, que van a ser muy cotizadas y valoradas como elementos decorativos en las sociedades indígenas. Durante la última etapa, en el periodo de integración, los metales van a seguir utilizándose, pero se reemplaza en intensidad al cobre por el oro. Hay una especie de decadencia. Tal vez se agotan las minas, se disminuye la explotación de las minas, pero la cantidad de objetos de cobre es muy admirable en culturas como Milagro Quevedo en la cuenca de Guayas o Cañar en la provincia del mismo nombre. Al final, en el periodo inca, el adorno llega a su máxima expresión porque se convierte en un elemento pues, de estatus de los diferentes grupos indígenas, de las diferentes culturas que integran el estado incaico, ¿no? Los incas van a mantener una forma de identificación de los grupos étnicos también por su vestimenta y por su presentación externa. El inca mismo, como jefe de todo el aparato político, usaba como elemento distintivo una corona de tejido que se le conoce como la mascaipacha, ¿no? La mascaipacha era una especie de cintillo con unas borlas que tenía pues el significado del poder del Estado que radicaba en el Inca. Sí. Bueno, el adorno entonces, en mi criterio, tuvo una función ornamental, o sea, para decorarse el cuerpo, la vestimenta. Tuvo una función ceremonial a la hora de usarlo por los sacerdotes, los chamanes. También fue un objeto mortuorio, es decir, se acompañaba adornos y adornos muy valiosos a los difuntos, a los finados, para enterrarlos con la creencia pues, de que van a seguir utilizando esos objetos en la otra vida, ¿no? Eso explica la riqueza de las tumbas prehispánicas. Y en los últimos 20 años, el mayor descubrimiento arqueológico está precisamente en una tumba en el norte peruano. Se llama el Señor de Zipán, que es un cacique regional apenas, que fue enterrado en una tumba, en una cámara del tamaño de esta sala, con más de 5.000 objetos de cerámica, más de 2.000 objetos de metal, de oro, de plata, y también unas conchas de espóndilus que fueron colocadas ahí en la tumba, ¿no? Aparte de sus servidores y de sus guardias, que probablemente fueron enterrados vivos porque creían pues, que iban a seguirle sirviendo en la otra vida. Entonces, las tumbas más ricas en el mundo andino están relacionadas con el estatus político. Los personajes de mando, de poder, son los que indudablemente acumulaban todos estos tesoros. Y sin duda, el día que se encuentre la tumba de Atahualpa, que fue el último inca de los Andes, esa riqueza pues estará todavía ahí esperando para ser rescatada. Bueno, el adorno es también un distintivo de poder y es un distintivo de estatus. Estos elementos uno lo puede encontrar cuando analiza la iconografía de la arqueología ecuatoriana, es decir, las representaciones que las tenemos por cientos en los museos y en las colecciones arqueológicas. Bien. Bueno, ahora sí, luego de esta pequeña introducción general, quiero entrar a lo que corresponde a la evidencia de actividad textil recuperada en un sitio arqueológico que fue motivo de un proyecto muy intenso que realizamos con el Museo del Banco Central y que permitió recuperarlo en más del 60% de todo este monumento a través de excavaciones sistemáticas, a través de trabajos de laboratorio, de restauración y publicación de sus informes. La información básica está en este slide, en esta imagen,
y la información más detallada ustedes la tienen en el documento que se les va a entregar. Siguiente. Bueno, en este sitio que fue excavado, como decía, en distintos periodos, a lo largo de más de 18 años, 20 años tal vez, la evidencia del tejido está demostrado por el hallazgo de herramientas textiles. No se ha encontrado un solo fragmento de tejido en el sitio, pero en cambio hay otros testimonios que nos permiten afirmar definitivamente que en el sitio arqueológico había un grupo humano dedicado a hacer tejidos, y tejidos probablemente muy finos, el pumbi que llamaban los españoles, que llamaban los incas, ¿no es cierto? Al tejido fino se hacía en este lugar. El tejido fino probablemente utilizando la fibra de la alpaca, y el tejido común y corriente utilizando la fibra de la llama. Las evidencias están determinadas por el hallazgo, primero, de huesos de animales, de llamas y alpacas, ¿no? Es decir, los camélidos. Están en los registros arqueológicos, y más adelante voy a mostrar unos cuadros estadísticos para que se vea el volumen de animales que se encontraron en este sitio, en una zona que aparentemente es árida, semidesértica, en donde no hay posibilidades de mantener camélidos, pero hace 500 años sí era factible tener rebaños de camélidos, porque las condiciones climáticas eran distintas, había un mayor nivel de humedad y el páramo estaba mejor conservado, obviamente, de lo que está ahora. Otro tipo de testimonios son también los objetos que se usan en un telar. Hay una infinidad de punzones, de lanzaderas, de templadores denticulados, agujas. Todo ese instrumental constituye una evidencia para decir que aquí hubo una actividad textil. También se han encontrado agujeros en el piso de las estructuras excavadas que sugieren la existencia de telares verticales. El telar vertical no es más que un armazón, ¿no es cierto?, un cuadriculado de madera en el cual se ponen las horribles, las tramas. Esos maderos en los sitios arqueológicos dejan una huella material, que son los pies de poste o los agujeros de poste, y eso lo vamos a ver también más adelante. De otro lado, hay que decir que el sitio de Rumicucho es un sitio tardío, es decir, en términos cronológicos lo ubicamos aproximadamente en el año 1500 de nuestra era. Hay abundante información etnohistórica, hay abundante información de cronistas para conocer la historia de este lugar. Y toda esa información apunta pues también a describir las actividades textiles. Siguiente. Una preguntita, ¿cuáles son los templadores denticulados? Los vamos a ver más adelante, pero son unas piezas que tienen la forma de ¿qué le digo? Es una pieza alargada con dientes, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Una pregunta. Ya, entonces ahora sí. Está en la cajita amarilla. Sí. Hay una ocupación doble ahí. Hay una mezcla de un asentamiento local, que serían los quitus, que fueron conquistados por los incas y se asentaron en el lugar. Pero la arquitectura del sitio es obra incaica, por la técnica de construcción y por la forma de la edificación. Bueno, aquí tenemos una parte de los datos de laboratorio que están ya publicados en los informes de este sitio, pero quiero mostrar más abajo, por favor, lo que corresponde, o más arriba, lo que corresponde a la evidencia de fauna, ¿no? Ustedes tienen ahí en azul resaltado en la investigación que se hizo
en los últimos 10 años, entre el 88 y el 98, esa segunda etapa de investigaciones, de todos los restos de fauna, el 81% está representado por huesos de camélidos, es decir, partes de esqueletos de estos animales que fueron muy importantes para obtener la materia prima para la actividad textil. Y no solo para lo textil, sino también el hueso era materia prima para hacer objetos artesanales, y la carne de los camélidos, como ustedes saben, se consume, es alimento, ¿no? Entonces, aparte de eso, que el camélido o la llama es un animal de carga. Entonces, todos estos beneficios se podían aplicar en un sitio pues, que tenía una alta concentración de animales típicos del mundo andino, que como son los camélidos. Pero aparte de eso, hay también las piedras besar. La piedra besar son los cálculos biliares que acumulan los camélidos. En el sitio arqueológico se hallaron estos cálculos biliares y son otra evidencia más de la presencia de estos animales. El contexto es bastante amplio, ustedes pueden ver ahí restos de fauna, de caracol terrestre, hay también otros animales silvestres, domésticos, como el cuy, que formaban parte de la dieta alimenticia de la gente que vivía en este lugar, y otros animales probablemente por razones rituales eran cazados, capturados para usar sus pieles, sus huesos, o en el caso de los armadillos, por ejemplo, las escamas, que también tenían una función decorativa. Más abajo. Los caracoles de tierra se comen hasta hoy, ¿no? Y aquí se comían, sí. Los churros. Y en grandes cantidades, ciertamente. En este gráfico pueden ver los totales de restos de fauna representados gráficamente, ¿no? Entonces fíjense en la columna 1, camélido llega a un 80%, comparado con el resto de evidencias es significativamente alto. Bueno, un elemento que está asociado a la actividad textil y al trabajo artesanal de hueso son las herramientas líticas, porque no hay otra forma de trabajar la madera, el hueso, las fibras, si no es con herramientas líticas, de obsidiana, de basalto, de pedernal y también en algunos casos de piedra pómez. Entonces fíjense, en esta distribución hay herramientas líticas para uso doméstico, generalmente son los cuchillos para cortar la carne. Hay también de uso múltiple, que vendrían a ser raspadores, que vendrían a ser perforadores, hachas de mano para diferentes usos, y también hay otro grupo de herramientas trabajadas en piedra pómez. La piedra pómez fue importantísimo para pulir los objetos. Es un abrasivo, es una especie de lima, de lija natural, que permitía obtener objetos muy bien trabajados. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tienen ustedes un cuadro condensado de los datos estadísticos del trabajo de laboratorio, de todas las estructuras excavadas y los materiales que se encontraron. Nuevamente, el dato de la fauna, ustedes pueden ver ahí, está con la presencia de camélidos bastante alta en casi todos los recintos excavados. Está cocina 1, 60%, cocina 2, 77%, intermedio de las cocinas, 82%, andén oeste, 67%, etc. Es decir, los índices son sumamente altos, lo que revela pues una población que estaba permanentemente atendiendo rebaños de llamas en el sector. ¿Solo llamas, perdón? ¿Y algunos otros también? ¿Que si alpaca?
Bueno, es bastante difícil identificar a través de los restos óseos si es llama o alpaca. Lo más probable es que sí, porque las herramientas que voy a mostrar luego son tan finas que explican tejidos finos, es decir, tejidos muy delicados que podían hacerse solamente con fibra de alpaca. Bueno, al final, por favor, donde dice actividades, he puesto yo una forma resumida de todas las actividades que están registradas en este sitio arqueológico en atención a las evidencias que se han encontrado en las excavaciones. Entonces, en primer lugar, la gente hacía aquí objetos de cerámica, alfarería, hacían tejidos, hacían objetos en hueso, objetos, actividad doméstica, preparación de alimentos. Hay evidencias también de cacería, de intercambio, objetos de adorno, objetos ceremoniales, también hay armas e incluso instrumentos musicales. El sitio lo llamamos Pucará, pero era un sitio multifuncional. Por un lado, una función estrictamente defensiva, militar, de control, pero también había actividad ritual. Y quien vivía ahí no era la masa de la ocupación incaica, sino la élite. Vivía la gente noble, los señores étnicos, que controlaban todo el área y que tenían pues un cierto poder como para tener una serie de servidores que les proveían de agua, de alimentos, de tejidos y su alimentación. Sí. Bueno, aquí tenemos también otra representación gráfica de restos de fauna. Lo más numeroso son los camélidos. Aquí la representación de objetos líticos. Y nada más. Bueno, regresemos al inicio para ver las fotos. Cierre. Bueno, quiero mostrar unos ejemplos de textiles probablemente elaborados en fibra de camélido, en fibra de alpaca. Estos textiles no son del Ecuador, son peruanos, encontrados de manera comercial en el mercado de Otavalo. En la feria de Otavalo se estaba vendiendo esto en unos sobrecitos, en unas fundas plásticas. Un día sábado que yo fui por ahí, encontré estos materiales como souvenirs. Los vendían en la ciudad de Otavalo. Son tejidos prehispánicos. Probablemente vienen de una zona norte del Perú, alguna tumba que se huaqueó y se sacaron miles de telas, se las recortaron a propósito y se las estaba vendiendo como artesanía. Este es un tejido de alpaca. Fíjense ustedes, si es que se puede ampliar la imagen, son fibras sumamente finas, sumamente delgadas, con las cuales se hacían telas para distintas funcionalidades, ¿no? Tiene incluso todavía la huella del vacío, es como una gasa, este tejido es como una gasa, y el colorido probablemente es un colorido que ha perdido cierta intensidad por el paso del tiempo. Aquí tienen otro ejemplo, también se ve cortado claramente con tijera. Esto estaba, como le digo, al centro tiene una unión de dos partes que se lo hizo con agujas que debieron ser de hueso, ¿no? Sí. Tejidos con combinación de colores, un poco más gruesos para otras funciones, probablemente cobijas o ponchos, no sé, pero esto también es prehispánico, de ese mismo grupo de tejidos peruanos.
Bueno, esta es una imagen que la tomamos el año pasado cuando realizamos el inventario del patrimonio cultural ecuatoriano en un proyecto que lo ejecuté con la Universidad Andina Simón Bolívar. En el Carchi, mientras registrábamos un tramo del Camino del Inca, encontramos esta casa. Es una casa modesta con construcción de bareque, y en el exterior de la casa la dueña tenía este telar. Es un telar vertical. Ustedes ven el tamaño, lo que está haciéndose ahí es una cobija, el tamaño es bastante grande y la estructura, el armazón está hecho de madera de un helecho arborescente. Es la madera que se conoce como vaya, se me fue el nombre, es como la chonta exactamente, pero es un helecho arborescente propio del occidente del Carchi, la zona esta de La Bonita, toda esa área que es ya casi selvática. Ahí se encuentra este tipo de madera. Entonces, esos agujeros están pues sembrados ahí en el corredor de la casa y dan soporte a este telar. Siguiente, por favor. La fibra de la llama, decía, tuvo gran aplicación en las sociedades indígenas. En el Ecuador, las llamas desaparecieron por la indiscriminada explotación que hicieron los españoles durante el siglo XVI, la conquista. Desaparecieron también porque fue un animal que se lo capturaba para consumo, para alimento, y ha sido preciso que en los últimos 30 años se hagan programas de reintroducción de camélidos para que vuelvan a existir en los páramos andinos, ¿no? En las zonas donde se puede ver llamas desde el Cotopaxi, en el Parque Nacional, también existe aquí en la zona de Zumbagua, hacia la parte de Sicchos, toda esa área la gente todavía continúa usando a este animal como un medio de carga. Bueno, aquí vemos los instrumentos, herramientas que se encontraron en Luricucho en las excavaciones arqueológicas, ¿no? Esos son los templadores denticulados. Son herramientas que servían para ajustar los hilos en el telar. Observamos también unos torteros o discos de uso que tienen una decoración muy reiterativa con círculos concéntricos. Esos círculos concéntricos son también comunes en objetos del norte peruano, que fue un territorio dominado por la etnia de los guayacundos. Es muy probable que es mi teoría que los guayacundos estuvieron en Pomasqui y en San Antonio en calidad de mitimaes, y ellos eran los especialistas en el trabajo del hueso y en el manejo de los camélidos y en los tejidos. Los guayacundos han dejado también una herencia parecida. Yo he visitado los museos de Trujillo, de Piura, de toda la zona del norte peruano, y he encontrado objetos similares en esa área. Quiere decir pues que las influencias vinieron muy probablemente de ella. Aquí vemos una pieza que es una lanzadera muy pequeñita, tiene apenas 12 centímetros de largo, lo que explica que servía para hacer tejidos finos, ¿no? Lo que se llamaba pues en el mundo andino el tejido de cumbi. Estos tejidos debían ser pues distintivos de los grupos étnicos y con toda seguridad pues se trabajaban en este lugar, porque la herramienta se ha encontrado allí. Hay una variedad de agujas de hueso también, como estas, que se han encontrado y se han trabajado en materia prima del mismo lugar que se consumían los alimentos y se guardaba el hueso, ¿no? Bueno, ese es el sitio arqueológico como está en la actualidad. Ha merecido varios trabajos de restauración, primero del Banco Central. En los últimos años ha intervenido el FONSAL para recuperar algunos muros, para hacer una restauración, pero en cuanto a gestión, el monumento sigue abandonado. Sí. Ahí vemos otras estructuras. Esta es una cancha. En la parte externa, cuando se hicieron las excavaciones, pues ahí estaban grandes basurales de material de desecho, y en ese basural estaban los objetos, las herramientas textiles.
Bueno, este sitio tiene una parte superior, una terraza, diríamos, superior, que debió ser un sitio ceremonial. Estos espacios se conocen en la arquitectura inca con el nombre de los ushnos. El ushno es un lugar sagrado. Generalmente tiene unas escalinatas en los extremos y en la parte central un gran espacio abierto que servía para hacer actos rituales. Cuando se excavó este lugar, en el interior no se encontraron testimonios de habitabilidad, no se encontró restos de alimentación, lo que quiere decir pues que allí se accedía únicamente para actos rituales. Por último, quiero decir que el textil, el vestido, el adorno es un símbolo de identificación étnica. Las sociedades humanas, los grupos humanos, tenemos la libertad, la autonomía y la decisión de usar el vestido que nos guste. Para unos, lo del mundo occidental puede ser lo válido, pero para otros grupos lo válido puede ser el vestido ancestral, el vestido tradicional. Y eso está en su derecho, tienen derecho a hacerlo. Y esta tradición no es inventada ahora, sino que viene desde hace milenios de nuestros pueblos ancestrales, y será muy valioso que la sociedad contemporánea valore esa diversidad de culturas, de tradiciones que tiene nuestro país, que es algo justamente que nos distingue del resto del mundo. Muchas gracias por la atención. Seguros que no tienen preguntas. Sí, a ver. ¿Cómo tenemos el trabajo de metales? No sé si usted sabe cómo laminaba el metal. Bueno, hay varias técnicas, ¿no? El oro, por ejemplo, se lo trabajaba como la técnica del martillado, que era sacar el mineral de la mina, ponerlo en una piedra y golpearlo hasta que se forme una lámina. También la fundición, había técnicas ya de fundición, el uso de moldes como crisoles, de la fragua, se podía también trabajar. El platino se trabajaba con calor y con martillado, las dos cosas, ¿no? Ese método se llama la sindelización. O sea, sí está investigado el tema de la metalurgia. Disculpe, ¿qué artefacto se encontró en el canal de Rumicucho para decir que existió una ocupación pasto? ¿Una ocupación qué? Pasto. Bueno, hay unos fragmentos cerámicos de tipo cachi, de procedencia guasmal, se llama la arqueología guasmal. Esa cerámica es propia de la provincia del Carchi y esos fragmentos se hallaron en Rumicucho. ¿Qué fue? Una consulta, alguna vez cuando era niña decían que muchas de las piedras base de la zona de Caracarí, del contorno de las casas, serían parte de este espacio arqueológico. ¿Es cierto eso? En realidad el sitio era una mina de piedra hasta el año 76. En el año 76 el Banco Central entró con un proyecto y prohibió que fueran al lugar en las bloquetas los camiones que sacaban la piedra para meter en las construcciones. Puede haber mucho de verdad en eso, porque así operaba la gente, como no había control, pues iban y sacaban las piedras. Yo tengo entendido que antes de eso, por los 60 era campo de fuego de la Fuerza Aérea. Cuando yo fui de niño ya de paseo, muchas veces encontramos los casquillos de las balas era campo de tiro, ¿no? Que venía la aviación y echaba fuego ahí. Bueno, yo fui de
fui adulto y todavía había bombas. En efecto, allí se hacían ejercicios de bombardeo de la aviación. Tiro al blanco y bombardeo. Entonces, se encontraban incluso bombas sin estallar. Algún rato tuvimos que llamar al ejército para que retiren porque había un peligro. Está abierto al público. Bueno, en la hojita está el mapa. Usted llega a San Antonio de Pichincha, 4 kilómetros al norte, en la comunidad de Olvarrio con Micucha. Hoy hay una carretera asfaltada. Se paga $1 porque la comunidad lo ha decidido así, no la ley, sino la comunidad. Bueno, les agradezco la atención y que tengan éxito en el resto.